Hola, hola, queridos amigos de nuestro programa literario. Qué alegría estar con ustedes una vez más para compartir un cuento. El de hoy es absolutamente sensacional. Los va a tener en el borde del asiento, en el borde de la silla. Ya con Rabindranath Tagore, pues vimos lo que era realmente una experiencia casi sagrada. Rabindranath Tagore nos puso a orar, fue una plegaria, nos bendijo, nos enseñó la unción de lo sagrado, del mundo del niño, del deseo de la madre, una cosa mágica suspendida en el tiempo, sagrado, el sentido de la sacralidad, de lo sacro. Eso era el tema del cuentito de Tagore, del cuentito poema de Tagore que analizamos la última vez. Realmente nos puso a dormir, ¿verdad? Como una madre nos arrulló. Ese cuentito era una berceuse, una lullaby, un arrorró, lo llamarían en Andalucía, que no dicen arrurú mi niño, sino arrorró mi niño. Sí, era como una barcarola, era una cosa para encontrar la paz y encontrar la serenidad. El de hoy, en cambio, es un cuento tremendamente violento, espectacular y vertiginoso. Vertiginoso desde el comienzo mismo. El cuento nos aprieta la garganta y no nos suelta, ¿verdad? A duras penas nos deja respirar. Es lo que ya yo les había hablado alguna vez, lo que en música se llama ataca. Este cuento funciona como un ataca. El ataca es un término italiano con una sola T, pero doble C, ataca. Sí es un término que se usa en una obra en varios movimientos. Por ejemplo, suele haber una pausa entre cada movimiento, pero el compositor puede decidir que no, que entre dos movimientos no haya la pausa, que el siguiente caiga dramática e inopinadamente tan pronto se extingue el sonido del anterior. Entonces pone ataca. Es decir, que el director no va a hacer una pausa, no va a poner la batuta, va a secarse el sudor de la cara, va a volver a hablar los músicos, hacer eye contact con ellos, respirar, etcétera, etcétera, y la gente se reacomoda en las sillas. No, nada de eso. Ataca significa tan pronto evanece el último sonido del movimiento anterior, usted se lanza con el movimiento siguiente, violentamente, inopinadamente. Eso significa ataca. Iba a decir concierto, este cuento comienza con un efecto de ataca y es fascinante, fascinante. Eh, es de Ray Bradbury. Bueno, ya con eso les dice mucho. El famoso Ray Douglas Bradbury, el gran autor de ciencia ficción del siglo XX y XXI. Nació en 1920, murió en el 2012, vivió 91 años, escribió mucha fantasía, ciencia ficción, horror, ficción de misterio. Hay gente que ha dicho que la literatura de Ray Bradbury es realismo mágico. Pues ustedes saben, lo hemos hablado ya varias veces, que yo no creo en los sismos. Me parece que colgarle una taxonomía literaria a un escritor, un marbete, un gafete, una etiqueta, es la mejor manera que hay de no entenderlo. Porque entender una cosa no es clasificarla. Eso es desentenderla. Nadie es químicamente puro realista mágico, nadie es químicamente puro surrealista, nadie es químicamente puro realista o naturalista, nadie es químicamente puro surrealista. Todo el mundo tiene de todo el mundo. Hay que ver las cosas de una manera menos cajonera. Claro que para los manuales de historia de la literatura resulta muy handy, muy cómodo meter a todo el mundo dentro de un cartón y ponerle una etiqueta. Y así creemos comprender al autor. Pues no, así lo descomprendemos. Entonces, bueno, pues, como nota a pie de página, hay quien habría dicho, propuesto, que Ray Bradbury era un escritor del realismo mágico por momentos. Bueno, lo menciono nada más como una cosa anecdótica. Sí, escribió montones de cosas, escribió 27 novelas, 600 cuentos, vendió 8 millones de copias en más de 36 idiomas en el mundo entero, el gran Ray Bradbury, de los autores más exitosos de la historia de la literatura y ciertamente del siglo XX, ¿verdad? La gente lo asocia sobre todo con la ciencia ficción. Escribió varias guiones para el cine,
trabajó mucho en el cine. Uno de ellos, por ejemplo, el guión de Moby Dick, la gran película de John Huston de 1956, que tenía a Gregory Peck haciendo el legendario capitán Ahab. Tenía a Orson Welles, Richard Basehart, magnífico reparto, Moby Dick, y sin embargo no fue una buena película, no fue exitosa en el box office. Escribió otro guión de otra película, también de ciencia ficción del 53. It Came from Outer Space, vino de fuera del espacio. Esa la vi y me dio mucho miedo, me acuerdo. Sobre un meteorito que cae en medio de algún lugar del enorme, vasto desierto de Arizona y empiezan a suceder una serie de cosas muy peculiares. Escribió también el guión de la película La bestia de los 20.000 fathoms. Un fathom es una unidad de mesura, es una unidad de extensión, de tamaño, de longitud. Un fathom equivale más o menos a 6 pies, es decir, casi 2 metros. Así que imagínense lo que sería una bestia de 20.000 fathoms. Fathom, F-A-T-H-O-M. Y tenía que ver con una bomba atómica que hacían estallar de manera experimental allá en el círculo polar ártico. Eso producía el derretimiento de un enorme iceberg en cuyo interior estaba moraba, dormía en estado de vida suspendida un descomunal dinosaurio que debido a la radiactividad y otra serie de circunstancias vuelve a la vida. Por supuesto, el dinosaurio se hace a la mar y llega a Nueva York, donde causa pánicos y cosas terribles. La película es de 1953, esa la vi con inmenso placer, es la película que dio, bueno, la película que dio origen a Godzilla, a Mothra. Es que había varios monstruos, ¿verdad? De la mitología japonesa: Godzilla, Mothra, estaba Rodan también. Era todo un zoológico de lo monstruoso, lo que los japoneses se fabricaron en esos años, con esos monstruos míticos que hoy tienen un rango casi clásico, ¿verdad? De culto, es cine de culto, lo que se llamaría. Muy malo, música, es cine muy malo. Muy malo, a los monstruos se les ven las costuras, se ve el viejo como está adentro, el zipper, la etiqueta de lo que costó, el disfraz, se mueven torpemente, las ciudades se ven que son de plástico, se rompe la presa, se ve que el agua es de mentirillas, todo lo que ustedes quieran, todo lo que quieran. Por supuesto que son películas obsoletas técnicamente, si es que alguna vez fueron exitosas en ese aspecto. Todo se ve armadito, las ciudades son de Lego, el monstruo siempre se enreda en las plantas eléctricas, en las torres de las plantas eléctricas, y causa ahí todo tipo de incendios y cosas, o salía del fondo de la tierra o del fondo del mar. Yo las encuentro muy divertidas, muy divertidas. Mozilla, Mothra, Rodan, Gamera era otra eran 4 monstruos, eran varios. Bueno, todos esos proceden de La bestia de los 20.000 fathoms de Ray Bradbury, el monstrismo cinematográfico, muy importante, ¿verdad? Y esa película me impresionó mucho porque los efectos especiales eran de un verdadero mago al que me complace rendir homenaje. Ray Harryhausen se llamaba. Ray Harryhausen tenía una técnica de animación bueno, hoy en día esto es obsoleto, todo se hace con digitalización, todos los monstruos más insólitos se pueden crear con digitalización, entonces esto ya es obsoleto. Pero Harryhausen tenía un método que se llamaba stop and motion, entonces tenía su monstruito, lo hacía moverse un poco, foto, luego lo movía un poquito más, foto, luego le movía la garra, foto, luego la colita, foto, luego abría las fauces, foto. Entonces cuando los diferentes fotogramas salían, el monstruo se veía pues moviéndose. Siempre los monstruos de Ray Harryhausen
recuerdo en particular los de la película Un Millón de Años Antes de Cristo, era el monstruista por excelencia de Hollywood. Siempre que había que poner un dinosaurio descomunal o un monstruo from outer space, había que llamar a Harryhausen, Ray Harryhausen. Él era el dueño de todo lo que era monstruos o naves espaciales. También le vi una magnífica película, lo crean o no, que se llamaba La Tierra contra las naves, contra los platillos voladores. Earth versus the Flying Saucers. Se van ustedes a decir, pero ya, ¿qué clase de películas ve? Pues veo de todo, amigos, veo de todo. Estas películas clásicas, el monstruismo americano de los años 40 está muy ligado a los horrores de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Godzilla es una especie de personificación de lo que fue el horror abstracto, digámoslo así, no concreto, abstracto, de las explosiones de Hiroshima y Nagasaki. De ellas se condensó, se personificó para que encarnara el horror de todo eso, este enorme bicho que siembra el terror, que es Godzilla. Entonces son películas importantes, Esta película, La Bestia de los 20.000 Fathoms, del dinosaurio descongelado, tiene una cosa muy divertida porque el dinosaurio se lanza a nadar a través del océano rumbo a Nueva York, donde causa todo tipo de desastres, y lo primero que hace es descubrir una islita donde hay un faro en una noche neblinosa, y el faro está tocando el corno de alarma a los barcos, y el dinosaurio cree que el faro es una hembra que está emitiendo señales de querer aparearse, en una especie de rito de apareamiento. Entonces el dinosaurio intenta copular con el faro, destruyéndolo, que es lo que sucede, pero vean qué manera más curiosa de hacer surgir al monstruo. Así que, sí, Ray Harryhausen, qué magnífico mago de los efectos especiales. Y por supuesto era muy amigo de Ray Bradbury. Sí, entonces un guionista de cine importante con Moby Dick, con La Bestia de los 20.000 Fathoms, con It Came from Outer Space. Bueno, escribió novelas extraordinarias como Fahrenheit 451, novela distópica, a ver, distopia, una distopia de lo contrario de una utopía. Es una visión nefasta, una visión terriblemente pesimista del futuro. A ver, ¿qué grandes libros, dos en particular, constituyen las distopias por excelencia del siglo XX? A ver, 1984 de George Orwell y, sí, en efecto, Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Y esas son las más clásicas, pero hay muchas otras. Sí, Fahrenheit 451 es distópica. François Truffaut, el gran director francés de la Nouvelle Vague, de la nueva ola, la llevó al cine en 1966. Se trataba de una quema universal de libros que era decretada. Llegaba el momento en que la gente había unos agentes de poder, unos gobernantes en una especie de terrible dictadura universal que declaraban la quema de todos los libros de todas las bibliotecas. Imagínense ustedes el horror de aquello, ¿verdad? Y François Truffaut lo llevó muy exitosamente al cine en 1966. Ray Bradbury escribió también las famosísimas Crónicas Marcianas, que se convirtieron en una serie de televisión. No, era un hombre de un ritmo de producción proteico, amigos, proteico. Escribió 27 novelas, 600 cuentos, 8 millones de copias vendidas en más de 36 idiomas en el mundo entero. Un autor muy popular. Ray Bradbury tiene una propiedad muy de él, muy característica de él, y muy loable, que es un hombre que pertenece tanto a la cultura popular como al mundo de la cultura canónica, digamos. Es un escritor popular. Lo que es más, hacía dibujos animados, le encantaba hacer dibujos animados, hacía historietas de Flash Gordon y de Superman y de Buck Rogers y de cosas de esas. Era muy buen ilustrador, era muy buen dibujante. Le encantaba el género del cómic, de los dibujos animados. Ahí está en su faceta de artista de la cultura popular, pero también por su virtuosismo literario, que lo van a ver en este cuento, pasa por un autor canónico serio,
digno de ser considerado en toda su profundidad y su virtuosismo de escritor. Pero tiene esa cosa popular, es un hombre de dos mundos. En el 2012, cuando murió, The New York Times dijo, Bradbury es el escritor es el escritor más responsable de haber introducido la ciencia ficción en el canon literario tradicional. Bueno, sí, es lo que se dijo de Julio Verne en el siglo XIX, ¿verdad? Julio Verne fue tenido como el gran poeta de la ciencia ficción, el que introdujo la ciencia ficción en su literatura, el poeta del maquinismo, de los viajes extraordinarios, de los viajes a la luna, de los viajes a asteroides remotos, de los viajes a islas y continentes y lugares perdidos, no cartografiados todavía. Teníamos un planeta mucho más misterioso, mucho más fecundo en rincones jamás hollados por el pie humano. Ahora es difícil crear ese tipo de literatura, pero en tiempos de Verne sí era posible. Entonces a Verne se le considera con frecuencia, se le llama un escritor de divulgación científica. Eso no es correcto. O lo es solo parcialmente, sí cumplía con ese componente pedagógico de divulgación científica, pero esa parte de su literatura ha obsolecido porque la ciencia ha crecido ya mucho más allá de Julio Verne. Todo lo que el Julio Verne imaginó, otros lo hicieron ya. Bueno, él lo decía, todo lo que un hombre sea capaz de imaginar, otro será capaz de hacerlo. A él le tocó imaginarlo. El submarino, la comunicación inalámbrica, los viajes a la luna, de dónde tenía que salir el primer cohete con destino a la luna, y acertó exactamente en el punto en Cañaveral, en la Florida. Sí, por supuesto que era un profeta de la ciencia, pero era mucho más que eso. Verne va mucho más allá que eso, y esa parte científica es la que más ha envejecido. Y no ha envejecido bien, porque es una parte que ya está obsoleta. Entonces, las largas lecciones que nos da de geología, entomología, astronomía, física, química, esto, lo otro y lo demás allá, todo eso ya se considera pues pasado, se considera obsoleto. Eso por lo que atañe a nuestro no querido Julio Verne, pero sigue siendo un autor tremendamente pertinente como escritor de viajes, de aventuras, y eh, como profeta también de los peligros inmensos que la tecnología y la ciencia planteaba a futuro, a un futuro largo. Julio Verne también fue un distopista a su manera, y de maneras que la gente no sospecha. Julio Verne imaginó con sorprendente claridad lo que iba a ser el horror de los lagers, de los campos de exterminio alemanes. En su novela Los 500 millones de la princesa India o Los 500 millones de la Begum, se anticipó a su época. Él comenzó siendo un hijo de Augusto Comte, con el entusiasmo de la ciencia, del maquinismo, de los descubrimientos. Después de la guerra franco-prusiana, donde Francia es derrotada por Prusia y pierde las provincias de Alsacia y Lorena, Julio Verne se torna muy pesimista y empieza a mandar todas las señales de alarma del mundo, de lo que decía Rabelais: la ciencia sin conciencia acarrea la ruina del hombre. Repito, la ciencia sin conciencia acarrea la ruina del hombre. Y Verne se convierte hace sonar todas las campanas y las sirenas de alarma. No se puede hacer ciencia sin conciencia. Sus obras finales de Verne están llenas de personajes que son científicos locos, megalómanos, con aspiraciones desmesuradas de apoderarse del mundo, etcétera, etcétera. Entonces, Verne es mucho más complejo de lo que la gente cree. Bueno, cierro el paréntesis sobre Verne. Ciertamente Ray Bradbury lo admiraba, por supuesto, cómo no. Tenía dos autores que fueron fundamentales para él: H.G. Wells. H.G. Wells fue el escritor de La Guerra de los Mundos, de La Isla del Doctor Moreau, de La Máquina del Tiempo, por supuesto, y Julio Verne, autor de 100 novelas, que no vamos a enumerar aquí, de ciencia ficción, cada una más bella que la anterior. Las leí casi todas allá en mis mocedades.
Y le gustaba a Julio Verne, a Ray Bradbury en particular, por la ética de los personajes que estaban en la... Porque también es muy fácil encajonar a Verne como un mero escritor de aventuras. Sí, había aventuras, era su larga serie de Les Voyages Extraordinaires, viajes extraordinarios, pero había en ellos una ética particular. Piensen en el Capitán Nemo, en su misantropía, en su condición de apátrida, en su desprecio por la raza humana, en su desencanto con el rumbo que el progreso, el tan fementido progreso había tomado, ¿verdad? Era un príncipe indio y era el dueño de los océanos del mundo entero. Y las novelas de Verne están llenas de personajes así, de grandes misántropos, de grandes desencantados de la naturaleza humana. Igual Ray Bradbury, ¿verdad? Ray Bradbury, bueno, llegó a Hollywood, por supuesto, no participó en la Segunda Guerra Mundial porque tenía problemas de la vista, entonces lo dispensaron de que tener que padecer en ese Armagedón espantoso. Hacía sus dibujitos, sus cómics, repito, Flash Gordon, Buck Rogers, fueron influencias muy fuertes sobre él. Ya a los 24 años era un escritor profesional, pero claro, se ganaba $15 por vender una novelita, se ganaba $13.50 por vender otra. Historias que él dijo después, muchos dijo que eran malísimas, malísimas, que se avergonzaba de ellas. No lo creo. Fahrenheit 451, que es así, una obra maestra, la vendió por $9.80 porque tenía que pagar el uso de una máquina de escribir que estaba en una biblioteca y le cobraban 10 céntimos por cada media hora. Entonces no pudo darle el precio alto que él esperaba darle. Tuvo que vender por $9.80, imagínense. Él habla de su infancia, siempre dice que a él dos cosas lo determinaron a dedicarse a la ciencia ficción. Cuando su mamá lo llevó al cine a ver la versión muda de los años 20 del Jorobado de Notre Dame, la que interpretó Lon Chaney. La de 1923, no la que vino después, atención, con Charles Lofton. Esa ya era era cine con música y con voz. Esta era una versión muda. Lon Chaney, creo que fue la última película que hizo Lon Chaney. Murió poco después de que terminó la filmación. Era un magnífico actor del cine mudo y él hacía tal vez el más horroroso Jorobado de Notre Dame que se haya visto. Repito, esto es de 1923. Y la otra epifanía que tuvo Ray Bradbury, la otra cosa que lo conmocionó y lo decidió a escribir ciencia ficción, fue que llegó a un carnaval pueblerino y se topó con un personaje, una especie ahí de personaje de mago de pacotilla que se hacía llamar a sí mismo Mr. Eléctrico. Mr. Eléctrico, imagínense ustedes. Y el número de Mr. Eléctrico consistía con una varillita en tocar la frente de un muchacho que era su asistente, y al muchacho se le ponían los pelos de punta así para arriba inmediatamente, ¿verdad? Y él, ahora estás electrizado, le decía, pero ahora vuelves a la normal, y le quitaba la varillita y se le volvía a caer el pelo. Entonces eso lo impresionó, era un niño Ray Bradbury, lo impresionó tremendamente. Dice, he escrito cada día de mi vida desde ese día hace 69 años cuando vi hacer magia a Mr. Electricus. Para que vean ustedes la insospechada resonancia, hondura, conmoción que puede tener una experiencia en la siempre hipersensible epidermis de un artista. Durante la Gran Depresión la familia no tuvo plata para que fuera a la universidad, terminó la escuela y el colegio, no fue a ninguna universidad, en su lugar se metía el día entero 3 días a la semana a las bibliotecas, que las adoraba. Durante 10 años iba 3 veces a la semana, todo el día, pero todo el día a devorar libros en las bibliotecas, en el condado angelino donde vivía en Los Ángeles. Creo en las bibliotecas, dijo. Ellas me educaron. No creo en los colegios ni en las universidades, pero creo en las bibliotecas. De ahí
De ahí que escribiese el horrorizante Fahrenheit 451, donde se trata de destruir los libros, que era la última pesadilla para Ray Bradbury. Lo hubiera sido igual para Jorge Luis Borges. Comparten eso, Borges y Ray Bradbury, la veneración casi pagana de la biblioteca, el hecho de considerarla un lugar sagrado, y es que lo es. Para mí lo ha sido siempre, una biblioteca, caramba, ese ámbito lleno de libros, de sabiduría antigua, de volúmenes viejos, de insospechados tesoros. Caramba, qué cosa más sensacional. Qué magia, qué embriaguez, o solo olerlos, acariciarles el lomo, ver el tipo de ilustraciones, abrir, oler las páginas es crucial para mí. Jamás compro un libro cuyo olor no me guste. Sentir el crujido de las resinas secas, acariciar las páginas, el tipo de papel, poroso o áspero o liso. En fin, tantas cosas. El libro es una experiencia tan sensorial, tan táctil, tan erótica, una vez más voy a decirlo, en el sentido más laxo y más abarcador de la palabra, para que no me entiendan mal. Es una experiencia tan heroica, tan erótica, no entiendo cómo nadie puede suponer que esa suprema experiencia sensorial que invoca todas nuestras funciones intelectivas, ciertamente, pero también la epidermis, la sensualidad, el vínculo con un libro es esencialmente sensual. No entiendo cómo nadie puede pensar, decía, que un laptop vaya a reemplazar eso. No, absolutamente no. No para mí. No para mí, no mientras esté yo en este planeta, no. Y conozco mucha gente que piensa lo mismo que yo. Está muy bien que existan los laptops como una opción alternativa, pero que el libro sigue siendo el objeto cultural por excelencia de todas las civilizaciones, ¿verdad? Desde que eran códex, desde que eran pergaminos, hasta que pasaron a ser folios, hasta que pasaron a ser libros con tapas gruesas como los de hoy en día. No hay nada más bello que un libro, amigos. Un piano y un libro son las dos cosas más bellas que hay en el mundo. Sí, Ray Bradbury también se formó en bibliotecas, también abrevó en ese purísimo manantial de las bibliotecas. Ay, cuántas horas pasé yo en la enorme, infinita, borgesiana biblioteca de la Universidad de Rice de Houston. De nuevo, el olor, lo estoy oliendo en este momento preciso, en tanto hablo con ustedes. El olor que tenía el edificio, que era un edificio viejo, muy bello, enorme, y los libros, la sección de francesa donde iba a menudo, todo Voltaire, todo Rousseau, todo Víctor Hugo, todo Lamartine, todo Proust, todo Malraux, todo Mauriac, todo Villon, todo Molière, todo Racine, todo Corneille, ahí al alcance de la mano. Cielo santo, yo hubiera querido robarme, y nunca jamás me robé un libro, atención, pero la tentación, por supuesto, la tuve. Como decía Oscar Wilde, he resistido en mi vida todas las tentaciones, salvo la de sentirme tentado. La tentación de sentirme tentado. Esa no la he resistido, decía Oscar Wilde. Muy bien, entonces, no sé, decía Ray Bradbury, la gente me pide que prediga el futuro y yo no quiero predecir el futuro, lo que quiero es impedirlo, decía. Tan mal veía el mundo en el curso que llevaba, decía, lo que quiero es impedirlo, no predecirlo. Sí, indudablemente hay mucho de distopista, no de utopista, sino de distopista, como ya dijimos, el Verne posterior a 1871 y la derrota de Francia a manos del Imperio Prusiano. ¿Cómo se mantiene Fahrenheit 451 en 1994? Le preguntaron una vez a Ray Bradbury. ¿La novela se mantiene fresca? ¿Sigue siendo leída? ¿Cómo siente usted que ha evolucionado? Y da una respuesta problemática, dice, mejor, siento que la novela es mejor y hasta más actual ahora que cuando la escribí. O hay que lidiar con la political correctness,
La political correctness es nuestro peor enemigo al día de hoy. Los grupos de negros quieren controlar nuestros pensamientos y ya no se pueden decir muchas veces las cosas que uno quiere. Los grupos de homosexuales no quieren ser criticados de ninguna manera. Entonces todo esto tiene que ver con control. Eso es en el fondo el quid del asunto. Control sobre el pensamiento y control sobre la palabra de la gente. Es una forma de fascismo y un atentado contra la libertad de expresión. Y por eso siento que mi Fahrenheit 451 es hasta más pertinente hoy que cuando lo escribí en el 66. Bueno, esa es una respuesta que vale la pena considerar. Ray Bradbury se hizo muy popular porque, de nuevo, era un hombre era un hombre que funcionaba tan bien en el gran canon solemne y en el Parnaso de los clásicos como en la cultura popular. Tuvo una serie de televisión que se llamaba The Ray Bradbury Theater, el teatro de Ray Bradbury, que pasó de 1985 a 1992 con muy buenos índices de audiencia. Ayudó a que no cerraran varias bibliotecas, se empeñó en cualquier lugar, en cualquier estado, en cualquier población de los Estados Unidos donde se enteraba que iban a cerrar una biblioteca, corría y ponía dinero para que no la cerraran. Como decía Víctor Hugo, amigos, cada vez que se funda una biblioteca, se cierra una cárcel. Vean qué gran frase. Voy de nuevo. Cada vez que se funda una biblioteca, se cierra una cárcel a futuro, decía Víctor Hugo. Por supuesto, Ray Bradbury pensaba lo mismo. Sus tiras cómicas se hicieron famosísimas, lo van a creer o no, son de él, por ejemplo, los Tales from the Crypt, los cuentos desde la tumba, desde la cripta, ¿verdad? Tales from the Crypt. Otras tiras cómicas se llamaban Weird Science, Ciencia Extraña, Weird Fantasy, Hunt of Fire, todo eso pertenece de nuevo a la cultura popular. Era un hombre muy sencillo, Ray Bradbury. Él consideraba enteramente que su capacidad para escribir, y ya sabemos que era muy disciplinado, ya sabemos, si hemos de creerle, que después de haber visto a Mr. Eléctrico ponerle los pelos de punta a su asistente en aquella feria, cuando él era un chiquito, fue con la mamá, después de eso no pasó un día de su vida sin escribir durante 69 años que siguieron a ese evento. Atención, era muy disciplinado. Sin embargo, definitivamente decía que su don de la escritura era una gratuidad y una generosidad de Dios. Se lo atribuía enteramente a Dios. No consideraba que era realmente su trabajo. Era un hombre de fe. Era un homo religiosus en eso, Ray Bradbury. Consideraba que era un don de Dios y que escribir era como... Qué linda frase, amigos. Jugar en los jardines del Señor, decía. Escribir es como jugar en los jardines del Señor. Su biblioteca personal, que era descomunal, fue donada a una biblioteca pública para enriquecer la colección. Entre sus grandes admiradores está Steven Spielberg, que lo considera su musa. Dice que Ray Bradbury fue su musa. Y está Stephen King también. Y bueno, ahí está nuestro gran Ray Bradbury. Se hizo muy famoso saliendo o escribiendo series de televisión. Aparecía mucho en The Twilight Zone, ¿verdad? En Un Paso al Más Allá. Varias de sus historietitas de Twilight Zone son de él. Él las escribió, los guiones son de él. Y esa era una buena serie, sin duda alguna. Apareció muchas veces en historias, de nuevo escritas por él, en la serie Alfred Hitchcock Presenta. No olviden que Ray Bradbury también abordó el tema de la novela policial, de la novela detectivesca, generalmente con ribetes de ciencia ficción. Eso siempre aparece en él. Y The Ray Bradbury Theater lo hizo famoso, eran series de televisión. The Martian Chronicles, las crónicas marcianas, eran también series de televisión. Entonces era un hombre que aparecía en la televisión, aparecía en el cine, aparecía en los kioscos donde compra uno los cómics, las revistas de dibujitos, ¿verdad? Aparecía en colecciones solemnes de obras literarias. Era ubicuo.
Había una omnipresencia de Ray Bradbury en la cultura americana y luego mundial. Yo le tengo una admiración infinita a Ray Bradbury. El cuento que voy a leerles, lo voy a leer y se los digo francamente, con el corazón que se me sale se me sale de la boca. El cuento tiene un ritmo tan brutal, es tan veloz, es tan vertiginoso y comienza con un estallido. Es impresionante, no hay un atisbo de introducción, pero ni un ápice de prefacio o de prólogo o de consideración. No, no, no. Ray Bradbury se va directo a la acción catastrófica que es la que pone en marcha el cuento. Se llama Calidoscopio y aquí voy con él. Vamos a ver si la emoción me deja leer esto correctamente. Calidoscopio de Ray Bradbury. El primer impacto rajó la nave como si fuera un gigantesco abrelatas. Los hombres fueron arrojados al espacio, retorciéndose como una docena de peces fulgurantes. Se diseminaron en un mar oscuro, mientras la nave, convertida en 1.000.000 de fragmentos, proseguía su ruta semejando un enjambre de meteoritos en busca de un sol perdido. Barclay, ¿dónde estás? Voces aterrorizadas, niños perdidos en una noche fría. Wood, capitán, Hollis, aquí Stone, soy Hollis, ¿dónde estás? ¿Cómo voy a saberlo? Arriba, abajo, estoy cayendo. Dios mío, estoy cayendo. Caían, sí, caían en la madurez de sus vidas, como guijarros diminutos y plateados. Se diseminaban como piedras lanzadas por una catapulta monstruosa. Y ahora, en vez de hombres, eran solo voces. Voces de todos los tipos, incorpóreas y desapasionadas, con distintos tonos de terror y resignación. Nos alejamos unos de otros. Era cierto. Hollis, rodando sobre sí mismo, sabía que lo era y de alguna forma lo aceptó. Se alejaban para recorrer distintos caminos y nada podría reunirles de nuevo. Vestían sus trajes espaciales, herméticamente cerrados, sus pálidos rostros ocultos tras las placas faciales. No habían tenido tiempo de acoplarse las unidades energéticas. Con ellas habrían sido pequeños botes salvavidas flotando en el espacio. Se habrían salvado a otros, habrían encontrado a todos hasta unirse para formar una isla de hombres y pensar en alguna salida. Pero ahora, sin las unidades energéticas acopladas a sus hombros, eran meteoritos alocados encaminándose hacia destinos diversos e inevitables. Pasaron 10 minutos. El terror inicial se apagó, dando paso a una calma metálica. Sus voces extrañas empezaron a entrelazarse en el espacio, un telar inmenso y oscuro, cruzándose y volviéndose a cruzar hasta formar el tejido final. Stone a Hollis, ¿cuánto tiempo podremos hablar por radio? Depende de tu velocidad y la mía. 1 hora, supongo. Algo así dijo Hollis, pensativo y tranquilo. ¿Qué sucedió?, preguntó Hollis al cabo de 1 minuto. Pues sucedió que el cohete estalló, eso es todo. Los cohetes estallan, ¿sabes? ¿Hacia dónde caes? Creo que me estrellaré en el sol. Y yo en la tierra. De vuelta a la madre tierra, 15.000 kilómetros por hora. Caramba, arderé como una cerilla. Hollis pensó en ello con una sorprendente serenidad. Le parecía estar separado de su cuerpo, viéndolo caer y caer en el espacio, con la misma tranquilidad con la que había visto caer los primeros copos de nieve de un invierno muy lejano. Los otros guardaban silencio. Pensaban en el destino que les había llevado a esto, a caer y caer sin poder hacer nada para evitarlo. Hasta el capitán callaba porque no había orden o plan que pudiera arreglarlo todo. «Oh, esto es interminable, interminable, interminable», exclamó una voz. no quiero morir, esto es interminable». «¿Quién habla?». «No lo sé. Creo que es Stimson». «Stimson, ¿eres tú?». «Esto es interminable y no me gusta, Dios mío, no me gusta nada». «Stimson, aquí Hollis. Stimson, ¿me oyes?». Una pausa. Seguían separándose unos de otros. «Stimson». «Sí», replicó por fin. «Stimson, tranquilízate».
Todos tenemos el mismo problema. No quiero estar aquí. Me gustaría estar en cualquier otro sitio. Hay una posibilidad de que nos encuentren. Sí, sí, seguro, dijo Stimson. No creo en esto. No creo que esté sucediendo realmente. Es una pesadilla, dijo alguien. Cállate, ordenó Hollis. Ven y hazme callar, contestó la voz. Era Applegate. Se reía con toda tranquilidad, sin histeria. Ven y hazme callar. Por primera vez, Hollis sintió su impotencia. La cólera se adueñó de él porque en aquel momento deseaba más que ninguna otra cosa herir a Applegate. Había esperado muchos años para poder hacerlo y ahora era demasiado tarde. Applegate era únicamente una voz radiofónica. Y seguían cayendo y cayendo. Dos de los hombres se pusieron a gritar de repente como si acabaran de descubrir el horror de su situación. Hollis vio que a uno de ellos en una pesadilla flotando muy cerca de él, chillando y chillando. ¡Basta! El hombre estaba casi al alcance de su mano. Gritaba enloquecido. Nunca se callaría. Seguiría chillando durante 1.000.000 de kilómetros mientras se encontrara en el campo de acción de la radio. Fastidiaría a todos los demás e impediría que hablaran entre sí. Hollis alargó la mano. Era mejor así. Hizo un último esfuerzo y tocó al hombre. Se agarró a su tobillo y fue desplazando la mano hasta llegar a la cabeza. El hombre chilló y se retorció como si estuviera ahogándose. Sus gritos llenaron el universo. Da lo mismo, pensó Hollis. El sol, la tierra o los meteoros lo matarán igualmente. ¿Por qué no ahora? Hollis aplastó la placa facial del hombre con su puño metálico. Los gritos cesaron. Se apartó del cadáver y lo dejó alejarse, siguiendo su propio curso, cayendo y cayendo. Hollis y los demás seguían cayendo sin cesar en el espacio, en el interminable remolino de un terror silencioso. Hollis, ¿sigues ahí? Hollis no contestó. Una oleada de calor inundó su rostro. Aquí Applegate otra vez. ¿Qué hay, Applegate? Hablemos, no podemos hacer otra cosa. El capitán intervino. Ya es suficiente. Tenemos que encontrar una solución. Capitán, ¿por qué no se calla? ¿Qué? Ya me ha oído, capitán. No pretenda imponerme su rango porque nos separan 15.000 kilómetros y no tenemos que engañarnos. Tal como dijo Stimson, la caída es interminable. Compórtese, Applegate. No quiero. Esto es un motín de uno solo. No tengo una maldita cosa que perder. Su nave era mala. Usted un mal capitán y espero que se ase cuando llegue al sol. Le ordeno que se calle. Adelante, vuelvo a ordenarlo. Applegate sonrió a 15.000 kilómetros de distancia. El capitán no dijo nada más. ¿Dónde estábamos, Hollis? Ah, sí, ya recuerdo. También te odio a ti. Pero tú ya lo sabes. Hace mucho tiempo que lo sabes. Hollis, desesperado, cerró los puños. Quiero confesarte algo, prosiguió Applegate. Algo que te hará feliz. Fui uno de los que votaron contra ti en la Rocket Company hace 5 años. Un meteorito surcó el espacio. Hollis miró hacia abajo y vio que no tenía mano izquierda. La sangre brotaba a chorros. De repente advirtió la falta de aire en su traje. El oxígeno que conservaba en los pulmones le permitió, sin embargo, hacer un nudo a la altura de su codo izquierdo, apretando la juntura y cerrando el escape. La rapidez del suceso no le dio tiempo a sorprenderse. Ninguna cosa podía sorprenderle en aquel momento. Ya cerrado el boquete, el aire volvió a llenar el traje en un instante, y la sangre que había brotado con tanta facilidad quedó comprimida cuando Hollis apretó aún más el nudo hasta convertirlo en un torniquete. Todo esto había sucedido en medio de un terrible silencio por parte de Hollis. Los otros hombres conversaban. Uno de ellos, Lespear, hablaba sin cesar de su mujer de Marte, de su mujer venusiana, de su mujer de Júpiter, de su dinero, sus buenos tiempos, sus borracheras, su afición al juego, su felicidad. Hablaba y hablaba mientras todos caían. Lespear, feliz, recordaba el pasado mientras se precipitaba la muerte. Todo era tan raro. Espacio, miles de kilómetros de espacio y voces vibrando en su centro. Ningún hombre al alcance de la vista, solo las ondas de radio se agitaban tratando de emocionar a otros hombres.
¿Estás enfadado, Hollis? No. Y no lo estaba. Había recuperado la serenidad. Era una masa insensible cayendo para siempre hacia ninguna parte. Durante toda tu vida quisiste llegar a la cumbre, Hollis, y yo lo impedí. Siempre quisiste saber lo que había ocurrido. Bien, pues lo que ocurrió fue que voté contra ti antes de que me despidieran a mí también. No tiene importancia. Y no la tenía. Todo había terminado. Cuando la vida llega a su fin es como un intenso resplandor, un instante en el que todos los prejuicios y pasiones se condensan e iluminan en el espacio antes de que se pueda decir una sola palabra. Hubo un día feliz y otro desdichado, hubo un rostro perverso y otro bondadoso. El resplandor se apaga y se hace la oscuridad. Hollis pensó en su pasado. Al borde de la muerte, una sola cosa la atormentaba y por ella, únicamente por ella, deseaba seguir viviendo. ¿Sentirían lo mismo sus compañeros de agonía? ¿Tendrían aquella sensación de no haber vivido nunca? ¿Pensarían como él que la vida surge y muere antes de poder respirar una vez? ¿Les parecería a todos tan abrupta e imposible o solo a él, aquí, ahora, con escasas horas para meditar? Uno de los hombres estaba hablando. Bueno, yo viví bien. Tuve una esposa en Marte, otra en Venus y otra en Júpiter. Todas tenían dinero y se portaron muy bien conmigo. Fue maravilloso. Me emborrachaba y hasta una vez gané $20,000 en el juego. Pero ahora estás aquí, pensó Hollis. Yo no tuve nada de eso. Tenía celos de ti, Spear. En pleno trabajo envidiaba a tus mujeres y tus juergas. Las mujeres me asustaban y huía al espacio, siempre deseándolas, siempre celoso de ti por tenerlas, por tu dinero, por toda la felicidad que podías conseguir con aquella vida alocada. Pero ahora se acabó todo. Caemos. Ya no tengo celos de ti. Es mi final y el tuyo, y todo parece no haber sucedido nunca. Hollis levantó el rostro y gritó por la radio: «Todo ha terminado, Spear». Silencio. Como si nunca hubiera ocurrido, Spear. ¿Quién habla?, preguntó Spear temblorosamente. «Soy Hollis». Se sintió miserable. Era la mezquindad, la absurda mezquindad de la muerte. Applegate le había herido y él, Hollis, quería herir a otro. Applegate y el espacio le habían herido. Ahora estás aquí, Spear. Todo ha terminado como si nunca hubiera sucedido, ¿no es cierto? No. Cuando llegue el final, todo parece no haber ocurrido nunca. ¿Es mejor tu vida ahora que la mía? Antes sí, de acuerdo, antes sí, pero ahora el presente es lo que cuenta. ¿Es mejor tu vida en este momento que la mía? ¿Lo es? Sí, es mejor. ¿Por qué? Pues porque conservo mis pensamientos, porque recuerdo, gritó Spear muy lejos, indignado, apretando los recuerdos a su pecho con ambas manos. Y estaba en lo cierto. Hollis lo comprendió mientras una sensación fría como el hielo fluía por todo su cuerpo. Existían diferencias entre los recuerdos y los sueños. A él solo le quedaban los sueños de las cosas que había deseado hacer. Pero el Spear recordaba cosas hechas, consumadas. Este pensamiento empezó a desgarrar a Hollis con una precisión lenta, temblorosa. ¿Y para qué te sirve eso?, gritó al Spear. ¿De qué te sirve ahora? Lo que llega a su fin ya no sirve para nada. No estás mejor que yo. Pues sí, estoy tranquilo, contestó el Spear. Tuve mi oportunidad. Y ahora no me vuelvo perverso como tú. ¿Perverso? Hollis meditó. Nunca en toda su vida había sido perverso. Nunca se había atrevido a hacerlo. Durante muchos años debió de haber estado guardando su perversidad para una ocasión como la actual. Perverso. La palabra martilló en su mente. Se le saltaron las lágrimas y resbalaron por su cara. «Cálmate, Hollis». Alguien había escuchado su voz sofocada. Era completamente ridículo. Tan solo un momento antes había estado aconsejando a otros, a Stimson. Había sentido coraje y creído que era auténtico, pero ahora lo comprendía. No se trataba más que de conmoción y de la serenidad, entre comillas, que puede acompañarla. Y ahora trataba de condensar toda una vida de emociones reprimidas en un intervalo de minutos.
Sé lo que sientes, Hollis, dijo Lespear, ya a 30.000 kilómetros de distancia, con una voz cada vez más apagada. Sé lo que sientes. No me has ofendido. Pero, ¿no somos iguales?, se preguntó un aturdido Hollis. Lespear y yo, aquí, ahora, si algo ha terminado, ya está hecho. ¿Qué tiene de bueno entonces? Los dos moriremos, de una forma o de otra. Pero Hollis sabía que todo aquello era puro raciocinio. Era como intentar explicar la diferencia entre un hombre vivo y un cadáver. Uno poseía una chispa, un aura, un elemento misterioso, y el otro no. Y lo mismo ocurría con Lespear y él. Lespear había vivido enteramente, y ello le convertía ahora en un hombre diferente. Y él, Hollis, había estado muerto durante muchos años. Se acercaban a la muerte siguiendo distintos caminos, y con toda probabilidad, si existieran varios tipos de muerte, el del Spear y el suyo serían tan diferentes como la noche y el día. La cualidad de la muerte, como la de la vida, debe ser de una variedad infinita. Y si uno ya ha muerto una vez, ¿por qué preocuparse de morir para siempre, tal como estaba muriendo él ahora? Un momento después descubrió que su pie derecho había desaparecido. Estuvo a punto de reír. El aire por segunda vez había escapado de su traje. Se inclinó rápidamente y vio salir la sangre. El meteorito había cortado la carne y el traje hasta el tobillo. Oh, la muerte en el espacio era humorística. Te despedaza poco a poco, cual tétrico e invisible carnicero. Hollis apretó la válvula de la rodilla, sentía dolor y mareo. Luchó por no perder la conciencia, apretó más la válvula y contuvo la sangre, conservando el aire que le quedaba. Se enderezó y prosiguió su caída. No podía hacer más. ¡Hollis! Hollis respondió cansinamente, harto de aguardar la muerte. «Aquí Applegate de nuevo», dijo la voz. «Sí. He estado pensando y escuchándote. Esto no va bien, Hollis. Nos convierte en perversos. Es una forma de morir muy mala. Nos saca toda la maldad que llevamos dentro. Hollis, ¿me escuchas?» «Sí». «Pues, oye esto. Te mentí. Hace un momento, sí, te mentí. No voté contra ti. Nunca voté contra ti. No sé por qué lo dije. Creo que deseaba hacerte daño. Parecías el más indicado. Siempre nos hemos peleado, Hollis. Creo que me estoy haciendo viejo de repente, arrepintiéndome. Cuando vi que tú eras un perverso, me avergoncé. Es igual. Quiero que sepas que yo también fui un idiota. No hay ni pizca de verdad en todo lo que dije. Y vete al infierno. Hollis sintió que su corazón volvía a latir. Había estado parado durante 5 minutos. Ahora todos sus miembros recuperaron el calor. La conmoción había terminado y los sucesivos ataques de cólera, terror y soledad iban disipándose. Era un hombre recién salido de una ducha fría matutina, listo para desayunar y enfrentarse a un nuevo día. «Gracias, Applegate. No hay de qué. Y anímate, bobo. ¿Dónde está Stimson? ¿Cómo se encuentra?» «¿Stimson?» Todos escuchaban atentamente. «Debo de haber muerto». «No lo creo. Stimson». Volvieron a escuchar y oyeron una respiración dificultuosa, lejana, lenta. «Es él. Escuchad. Stimson». Nadie respondió. Solo podían oír una respiración lenta y bronca. «No contestará. Ha perdido el conocimiento. Que Dios lo ayude. Es él. Escuchen». Una respiración apenas audible y el silencio. Está encerrado como una almeja, encerrado en sí mismo, haciendo una perla. Considérenlo así, todo tiene su poesía. Él es más feliz que nosotros. Stimson flotaba en la lejanía. Todos lo escucharon. Dijo Stone. ¿Qué? Hollis había contestado con toda su fuerza. Stone, más que ningún otro, era un buen amigo. Estoy entre un enjambre de meteoritos, de pequeños asteroides. ¿Meteoritos? Sí, creo que es el grupo de Mirmidón que se desplaza entre Marte y la Tierra y tarda 100 años en recorrer su órbita. Me encuentro justo en el medio. Es como un calidoscopio gigante. Hay colores y formas y tamaños de todos los tipos. Dios mío, qué hermoso es todo esto. Silencio. Me voy con ellos, prosiguió Stone. Me llevan con ellos. Estoy condenado.
y se rió de buena gana. Hollis trató de ver algo, pero sin conseguirlo. Allí solo había las grandes joyas del espacio, los diamantes, los zafiros, las nieblas de esmeraldas y las tintas de terciopelo del espacio, y la voz de Dios confundiéndose entre los resplandores cristalinos. Era algo increíble y maravilloso pensar en Stone acompañando al enjambre de meteoritos. Iría más allá de Marte y volvería a la Tierra cada 5 años. Entraría y saldría de las órbitas de los planetas durante las siguientes miles y miles y miles de años. Stone y el enjambre de Mirmidón, eternos e infinitos, girarían y se modelarían como los colores del calidoscopio de un niño cuando éste levanta el tubo hacia el sol y lo va girando. Adiós, Hollis, la voz de Stone ya muy debilitada. Adiós. Buena suerte, gritó Hollis a 50.000 kilómetros de distancia. No te hagas el gracioso, dijo Stone. Silencio. Las estrellas se unían más y más entre ellas. Todas las voces iban apagándose. Todas y cada uno seguían su propia ruta, unas hacia el sol, otras hacia el espacio remoto. Como el mismo Hollis miró hacia abajo, él y solo él volvía solitario a la tierra. Adiós. Tómatelo con calma. Adiós, Hollis, dijo Applegate. Adioses innumerables, despedidas breves. El gran cerebro extraviado se desintegraba. Los componentes de aquel cerebro que habían trabajado con eficiencia y perfección dentro de la caja craneal de la nave espacial, cuando ésta aún surcaba el espacio, morían uno a uno. Todo el significado de sus vidas saltaba hecho añicos. Igual que el cuerpo muere cuando el cerebro deja de funcionar. El espíritu de la nave, todo el tiempo que habían pasado juntos, lo que los unos significaban para los otros, todo eso moría. Applegate ya no era más que un dedo arrancado del cuerpo paterno. Ya nunca más sería motivo de desprecio o intrigas. El cerebro había estallado y sus fragmentos inútiles, faltos de misión que cumplir, se desperdigaban. Las voces desaparecieron y el espacio quedó en silencio. Hollis estaba solo, cayendo. Todos estaban solos. Sus voces se habían desvanecido como los ecos de palabras divinas vibrando en el cielo estrellado. El capitán marchaba hacia el sol, Stone se alejaba entre las nubes de meteoritos y Stimson encerrado en sí mismo. Applegate iba hacia Plutón, Smith, Turner, Underwood. Los restos del calidoscopio, las piezas de lo que otrora fue algo coherente, se esparcían por el espacio. Y yo, pensó Hollis, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo hacer algo para compensar una vida terrible y vacía? Si pudiera hacer algo aquí para reparar la mezquindad de todos estos años, el absurdo del que ni siquiera me daba cuenta. Pero no hay nadie aquí. Estoy solo. ¿Cómo hacer algo que valga la pena cuando se está solo? Es imposible. Mañana por la noche me estrellaré contra la atmósfera de la Tierra, arderé y mis cenizas se esparcirán por todos los continentes. Seré útil, solo un poco, un poquito, pero las cenizas son cenizas y se mezclarán con la tierra. Caía rápidamente, como una bala, como un guijarro, como una pesa metálica, sereno, ni triste ni feliz. Lo único que deseaba cuando todos los demás se habían ido era hacer algo válido, algo que solo él sabría. Cuando entre en la atmósfera, arderé como un meteoro. Me pregunto si alguien me verá, dijo en voz alta. Desde un camino, un niño alzó la vista al cielo. ¡Mira, mamá, mira!, gritó. ¡Una estrella fugaz! La estrella blanca, resplandeciente, caía en el polvoriento cielo de Illinois. Pide un deseo, dijo la madre del niño. Anda, pide un deseo. Así está escrito, amigos, el cuento Calidoscopio de Ray Bradbury. Bueno, ¿por dónde empezar? Porque este cuento es simplemente sensacional. Es un cuento que en gran medida es dialogado, es muy dialógico. A veces no sabemos exactamente quién habla. Tenemos una nave espacial que explota
La primera frase del cuento es: el primer impacto rajó la nave como si fuera un gigantesco abrelatas. Sí, un impacto contra un asteroide raja la nave como si fuera un gigantesco abrelatas. Vean qué comienzo, vean qué manera de empezar un cuento. Eso es saltarle al lector a la yugular como Drácula. Eso es un comienzo digno de Kafka, ¿verdad? Los comienzos que amarran la lectura, absolutamente la amarran. El comienzo de la metamorfosis, al salir de un sueño particularmente inquieto, Gregorio Samsa se descubrió a sí mismo transformado en un enorme insecto. O el comienzo del proceso. Sin duda alguien debía haber calumniado a José K., pues al despertar esa mañana entró su cuarto invadido por agentes. Esos comienzos son un gancho, son comienzos que definitivamente amarran al lector, al texto. El primer impacto rajó la nave como si fuera un gigantesco abrelatas. Imagínense, amigos. Los hombres fueron arrojados al espacio retorciéndose como una docena de peces fulgurantes. ¿Por qué peces? Pues porque evidentemente no están en su elemento, están fuera de su elemento. Y de inmediato la imagen náutica, la imagen del náufrago especial, la imagen marítima, se diseminaron en un mar oscuro mientras la nave, convertida en 1.000.000 de fragmentos, proseguía su ruta semejando un enjambre de meteoritos en busca de un sol perdido. Qué gran lirismo tiene Ray Bradbury en esta, que es un cuentito de ficción, pero qué gran lirismo. Y eso lo emparenta, lo hermana absolutamente con su amado Julio Verne, porque Julio Verne podía estar hablando de ciencia o de lo que fuese sin perder su lirismo, sin perder su ritmo, su belleza, su capacidad metafórica. Era una prosa muy poética a su manera, no poética como lo podría ser Pablo Neruda, Rubén Darío, pero era una prosa muy poética, y es el caso. Este cuento, Calidoscopio de Ray Bradbury, tiene descripciones del espacio sideral, de los diamantes y zafiros que flotan, de la tierra, de los hombres aislándose, que ya son solamente ondas sonoras, ya no se ven unos a otros, que son de una gran poesía, que nos hacen sentir en la carne el vacío y el vértigo de la caída constante. Todo en el cuento es cadente. Pierdo la cuenta de las veces en que Bradbury menciona: caían, estamos cayendo, seguimos cayendo, vamos cayendo, nada nos va a detener. En realidad no van cayendo, es decir, para decir que van cayendo tendría que haber un arriba y un abajo, y en el espacio sideral ya no hay un arriba y un abajo, pero sí van cayendo en la medida en que se van alejando unos de otros, dispersando, una especie de diáspora terrible de 12 hombres, de 12 náufragos del espacio. Está Barclay, está Wood, está el capitán, está Hollis, que quizás es el protagonista del cuento, Hollis. Está Stone, está Stimson, está Smith, Turner, Underwood, Applegate y Lespear, que es el que fantasea con haber tenido mujer en Venus y mujer en Saturno y mujer en Júpiter, etcétera, etcétera. Lespear es el que elige la fantasía como ruta de evasión, ¿verdad? Entonces, claro, si ellos hubieran tenido las unidades energéticas, los cohetecitos amarrados a los hombros, a la espalda, habrían podido imprimirle movimiento, frenar esa caída hacia la nada eterna, esa caída libre, vertiginosa. Se están separando por 15.000 kilómetros, 30.000 kilómetros, ya lo único que llega es la voz. Dense cuenta de la distancia que estamos hablando, 30.000 kilómetros, caramba, amigos, es que entre América y Europa, entre Costa Rica y Europa hay 10.000 kilómetros, estamos hablando de 30.000 kilómetros y todavía se oyen. Son náufragos, son una diáspora, son una gran explosión de partículas. Cada uno de ellos es como un dedo, un pie, una mano, una oreja, una nariz. El todo cohesivo, el corpus cohesivo que ellos formaban dentro de la seguridad de la nave estalló. Eso los desperdigó. E incluso en el caso de Hollis,
está siendo objeto de una progresiva mutilación. Un asteroide le corta un brazo, el izquierdo, otro asteroide le corta una pierna, y él maniobra para lograr que no lo terminen de desmembrar. No habla de su dolor físico, que debe haber sido inenarrable, nos habla del dolor metafísico, nos habla de su soledad, y de Hollis. Hollis arrastra algo que no arrastran sus otros compañeros, que es la conciencia terrible, a punto de morir, de no haber vivido la vida, de haber vivido como un muerto. Esta va a ser simplemente una segunda muerte, siempre estuvo muerto. No soñó mucho, como le dice Applegate cruelmente, soñó mucho, pero no vivió lo suficiente. Pecó de omisión, mejor era pecar de comisión, y lo pienso seriamente. A todos ustedes, amigos lectores, en lo que llevo de vida estoy convencidísimo de que los pecados de omisión son mucho más graves, tienen un poder de obsesionarnos, de haunting us. ¿Qué hubiera sucedido si tan solo hubiera yo hecho esto o aquello, si tan solo hubiera hablado en ese momento en que guardé silencio, si tan solo hubiera aceptado aquel reto que, en fin, el horror del pasado potencial, lo que pudo haber sido y no fue, lo que se quedó en potencia, para hablar el término aristotélico, la terminología aristotélica habla de la potencia y el acto. A ver, una semilla es un árbol en potencia. Ya cuando es un árbol enorme, una secuoya, es el acto. Ha sido actuado, está actuado ya, es acto. Y está la potencia. Bueno, Hollis se quedó en potencia. No vivió. Prefirió soñar que vivir sus sueños. Entonces está muriendo una segunda vez y siente que su vida fue absurda. Eso es lo más doloroso del mundo, amigos, estar a punto de morir, ver para atrás, abarcar panorámicamente la totalidad de la vida y decirse, no viví, no hice lo que amé, no hice lo que quise, me perdí en sueños, en nebulosas, en neblina, en brumas. Hubiera querido hacer esto y aquello, soñé con esto, aquí tuve planes, proyectos, codicié esto, codicié a tal y cual mujer, las amé en silencio, jamás me atrevía a expresarles mi amor, podría haber sucedido algo, y ahora pierdo la vida y siento que la pierdo sin haberla estrenado, sin haberla vivido. Ese es el terrible dilema existencial de Hollis, por eso es el protagonista del cuento y el personaje más trágico de todos. No, aparte de que va doblemente mutilado, pero eso pareciera ser secundario, con lo horroroso que es, porque es horroroso en el realismo con que lo pinta Ray Bradbury, pero lo más tremendo de Hollis es la dimensión existencial de su drama, el no haber vivido. ¿Cómo puede morir un hombre que nunca vivió? Pues matar un muerto es una tautología, es un pleonasmo, es una redundancia. No se puede matar a un muerto. Ese es el caso de Hollis. Entonces, no tienen unidades energéticas, están a la deriva en la infinitud. Imagínense ustedes, a la deriva en la infinitud. Qué maravilla la metáfora donde Bradbury habla del universo como un telar. Es como un telar del cual está surgiendo el tejido final del cosmos, como si fuera una cosa en constante producción. Todo propende a una concepción del cosmos expansivo, del cosmos aún en expansión. Es lo que se desprende por lo menos de esa imagen, de la metáfora, del telar fabricando cosmos, fabricando lo que fuese, tinieblas o estrellas o asteroides o aerolitos o vías lácteas o nebulosas o galaxias o agujeros negros, lo que fuese. En todo caso, es un descomunal organismo que está aún autoproduciéndose y expandiéndose. Es la impresión que nos da la metáfora del telar y del tejido final. Muy bien, el capitán va rumbo al sol, Hollis va rumbo a la Tierra a 15.000 kilómetros por hora. Atención, amigos, un avión comercial, un avión de Iberia que cojamos para volar a Europa, vuela normalmente entre 885 y 932 kilómetros por hora. Ahí,
por ahí, 900 kilómetros por hora, pongamos, para redondear, en la velocidad de crucero, lo que se llama la velocidad de crucero. Cuando arranca, cuando despega, no, ahí está en lo que se llama V1, velocidad 1. Un avión despega entre 257 y 290 kilómetros por hora. Depende del viento, si está a favor o en contra, depende de las situaciones climatológicas, si hay lluvia, si no hay lluvia, etcétera, de la pista, de muchas cosas. Despega en velocidad 1, 257 a 290 kilómetros por hora. Esa es la velocidad que agarra cuando ya empieza, y si esa sensación terrible que siempre la vivo yo con drama, cuando siente uno que las patitas del avión ya perdieron contacto con la madre tierra. Siempre vivo eso con estremecimiento. No digo con miedo, no me da miedo. Siempre lo vivo con estremecimiento, con terror sagrado, tal vez, bueno, me están arrancando a mi madre, ¿verdad? A mi madre Gea, a mi madre tierra. ¿Cómo no habría de estremecerme? Eso está hondo en el subconsciente colectivo de la humanidad. Entonces, bueno, Hollis, va rumbo a la Tierra a incendiarse como un cerillo, a convertirse en un meteorito, una estrella fugaz, a 15,000 kilómetros por hora. Cuando les estoy diciendo 900 es la velocidad crucero promedio de un avión comercial al día de hoy. 900, pues va a 15,000 kilómetros por hora. Y Applegate va rumbo a Plutón. Sí, van con destinos diferentes, ¿verdad? Es impresionante, sí, es impresionante. Un avión comercial aterriza de 240 a 267 kilómetros por hora. Por eso necesita tantísima pista para frenar, sobre todo un avión de esos enormes, ¿verdad? Con 280 pasajeros. Necesita mucho espacio para frenar, para llegar a su punto final. Y qué maravilla cuando por fin las rueditas del tren de aterrizaje tocan el suelo con ligero rebote, ¿verdad? Hay gente que aplaude y les dicen que son unos polos, que la gente que aplaude al terminar un vuelo son unos polos. Yo no siento que haya ninguna polada, nunca he aplaudido, pero no siento que haya ninguna polería. Creo que son seres sensibles que se han dado cuenta de lo que no deberíamos nunca perder de vista, que volar es un milagro, que volar es una maravilla, que los griegos soñaron en vano con ello durante toda su civilización, que el hombre soñó con todo aquello, hasta que los hermanos Wright a principios del siglo XX lograron cristalizar el sueño por excelencia de la humanidad. ¿Qué nos dice el hecho de que el héroe antonomástico del siglo XX americano, Superman, sea un hombre dotado de la capacidad de volar? ¿Qué nos dice eso? A ver, como ícono popular, como ícono de la cultura popular, como mito, creo que Superman va a quedar como un gran mito, sí, como Ícaro en su momento, como Prometeo, como Edipo, en fin, va a haber un mito, el mito de Superman ya está bien consolidado. ¿Qué nos dice el hecho de que pueda volar, verdad? ¿Qué nos dice el hecho de que Jesucristo resucite y suba y se eleve y levite y se suba y se pierda en la altura celestial? Que se suspenda, bueno, que vuele. ¿Qué nos dice eso? Amigos, dime de qué es capaz tu Dios y te diré de qué careces. Dime de qué es capaz tu Dios y te diré de qué careces. Si tu Dios es capaz de correr a 1,000 kilómetros de distancia, es porque tenés problemas de desplazamiento, ¿verdad? A 1,000 kilómetros de velocidad. Si tu Dios vive en las profundidades submarinas, es porque no has todavía explorado las profundidades submarinas y te roe una curiosidad primal ahí, siempre insaciable, de buscar las profundidades submarinas. Poseidón. Ya no hay lugar para Poseidón. ¿Por qué? Porque las profundidades marinas están perfectamente cartografiadas y mapeadas y exploradas por un montón de gente.
siguen teniendo sus misterios, pero bueno, ya no hay necesidad de Poseidón. Ya el hábitat de Poseidón, su latitud, su continente inexplorado ya fue profanado, ya fue desvirgado, ya estuvimos ahí. Ya hay batiscafos que bajan al fondo de la fosa de las Marianas, más precisamente al abismo Challenger, que queda a más de 11 kilómetros de profundidad dentro de la fosa de las Marianas. Miren, amigos, que más de 11 kilómetros de profundidad, eso es como poner el Everest, que son 8.884 metros, poner el Everest para abajo, de profundidad, hacia abajo, y añadirle 3 kilómetros, para que se formen una idea de la clase de hueco submarino que es ese, ¿verdad? Eh, entonces es muy interesante todo esto, porque nos da una idea de la dimensión épica de este cuento, porque este es un cuento épico, es una epopeya, es una saga épica del espacio, y también es un drama metafísico, y también es un drama existencial, que no es lo mismo, ¿verdad? La existencial es Hollis, es el examen de su existencia, vacua, carente de eventos, soñada, no vivida a plenitud, ¿verdad? Un esbozo, un boceto, un proyecto de vida que nunca coaguló en vida. Metafísico porque está en un mundo que entra en el misterio de lo que va más allá de la física. ¿A dónde van a ir a parar estos hombres? ¿Verdad? Bueno, el que va a la Tierra va a la Tierra, el que va al Sol se va a achicharrar, el que va a la Tierra igual va a arder, el que va hacia Plutón pues se estrellará contra Plutón, el que va en el anillo de los Mirmidones va a seguir su órbita eterna cada 100 años, pasando por detrás de Marte y por la Tierra, va a pasar cerquita de la Tierra y seguirá dando vueltas eternamente. Ese es el que va en el caleidoscopio, de meteoritos, de iridiscencias, de resplandores, de cuerpos celestes, rodeado de todo aquello. Es como un hombre que fuese rodeado de un tesoro, fuese en medio de una inmensa joyería, rodeado de piedras preciosas flotando. Esa imagen la toma Ray Bradbury a buen seguro de Saint-Exupéry, el autor del Principito. Antoine de Saint-Exupéry tiene un libro maravilloso que se llama Vuelo Nocturno. El piloto Fabián es el héroe. El piloto Fabián se pierde en la oscura noche del océano en un viaje en América del Sur. Pierde los controles, pierde la brújula, no sabe en qué dirección va, y va completamente perdido en medio de la noche, con el abismo sideral hacia arriba y el abismo oceánico hacia abajo, suspendido entre dos abismos, y él ve la Vía Láctea y ve aquel montón de joyas, de estrellas, ve aquella pedrería sideral y se dice: caramba, en cierto modo soy el hombre más rico del mundo, dice. Tengo el tesoro más rico del mundo, pero estoy condenado, dice. Estoy condenado. Y claro, llega el momento en que ya en el hangar, en la base, no se oye más de Fabián, su jefe y su esposa, que estaban ahí a medianoche rogando por rescatarlo, y por supuesto no aparece nunca el héroe de Saint-Exupéry. Algo así le sucede a estos, ¿verdad? Sobre todo al que queda en el cinturón de asteroides de Mirmidón. Va rodeado de una pedrería, va metido entre un tesoro mineral, ¿verdad? Y sin embargo condenado a muerte. Hay el momento en que el capitán ya no da más órdenes, nadie le hace caso para empezar. Ese es en toda circunstancia dramática, urgencia, de emergencia, llega ese punto en el que se rompe la cadena de comandos, que es muy rigurosa en aviones, barcos, en fin, ¿verdad? Pues, ni que hablar de una nave espacial. La cadena de mandos es muy rigurosa, es una jerarquía, es muy verticalizada, es una estructura de poder. El capitán es el capitán ante los hombres y ante Dios, como le decían en siglos pasados. El capitán de un buque lo es ante los hombres y ante Dios. El capitán de su buque, lo que es más, se suponía que tenía que hundirse con su buque. Recuerden ustedes eso. Existía esa
esa práctica y era acatada. Llega el momento en que el capitán dice esa famosa frase que disuelve toda cadena de comandos, es el sálvese el que pueda. Every man for himself. Así es como se dice en inglés. De ahora en adelante, every man for himself. No tienen que seguir ninguna orden. Sálvese cada cual como pueda. Sálvese el que pueda. Every man for himself. Es cuando el capitán abdica a su autoridad. Lo dijo el capitán Smith cuando el Titanic ya iba a hundirse, ya habló con el segundo de a bordo, con el otro, y les dijo, every man for himself. Ya no tienen obligación de hacerme caso en nada, simplemente que cada uno salve su pellejo. Bueno, Hollis en medio de su situación asesina a un compañero, le hunde la placa de la cara, no sabemos cuál, no sabemos el nombre, venía gritando y chillando y dando alaridos, pobrecito de terror, impidiendo la comunicación entre los otros. Igual iba a morir, razona Hollis, igual iba a morir de una forma o de otra. Adelantémosle el final. Entonces le hunde la placa, le rompe el casco básicamente y se calla de inmediato, pero no deja de impedir, eso no quita el hecho de que Hollis comete un asesinato con un compañero que estaba en distress, que estaba fuera de control. Cierto, estaba perjudicando la comunicación de los demás, pero ya a esas alturas se sabía que estaba todo perdido. Lo podían haber dejado chillando, ¿qué importaba, verdad? Hollis es problemático. Hollis tiene una psicología muy problemática. Atención, comete un asesinato en mitad de la múltiple diáspora, de la caída de todos, comete un asesinato. Luego, la situación de emergencia tan peculiar da origen a que pasen viejas facturas, a que surjan viejas vendetas, viejas riñas, viejas tirrias, viejos pleitos, a la agresividad, a la crueldad humana. Es terrible cuando Applegate le dice a Hollis que no votó por él en la Rocket Association, que no votó por él, y eso le rompe el corazón a Hollis. Ahora te lo puedo decir, no voté por ti, le dice, para herirlo. ¿Para qué se hieren los hombres? ¿Para qué se hieren los hombres en una situación en la que más que nunca tendrían que ser solidarios y buscarse unos a otros? Pues se hieren porque en una situación así tan límite como la que estamos viendo, básicamente toda reacción psicológica es impredecible. Toda reacción psíquica es impredecible. La situación es tan inusitada, tan insólita, que es imposible saber cómo un hombre va a comportarse con esa bajo ese peso tan espantoso de ir cayendo, de ser un náufrago del espacio, de esa cosa tan terrible, ¿verdad? Y aquí no se comportan bien. Surge una vieja rencilla entre Applegate y Hollis, y Applegate amarga a Hollis diciéndole, ¿te acordás de aquella elección que vos ibas a quedar como presidente de la Rocket Company? Pues no voté por vos, ahora te lo quiero decir para que lo sepas. Viejas facturas que vuelven, ¿verdad? Y entre tanto, gran metáfora de Ray Bradbury, el interminable remolino de un terror silencioso, sí, el interminable remolino de un terror silencioso. Piensen en la intensidad de esta expresión, el interminable remolino de un terror silencioso. Imagínense lo que es estar ahí, que puede pasar cualquier cosa. Hombre, se puede volver loco, divagar, imaginar, decir idioteces, agredir a sus compañeros, matar a un compañero. Cualquier cosa puede suceder. El capitán es desoído, es desacatado, ¿verdad? Está a 15,000 kilómetros de su más cercano compañero, es desacatado, ya nadie sigue sus órdenes, sus instrucciones, ni cuando dice cállate, déjame oír, nada, el capitán es completamente destituido, defenestrado, le dan un golpe, un motín a borde, ahora es lo que habría sido,
un motín a bordo, por así decirlo. Y ante esa inmensidad y ante aquel fenómeno y ante aquella explosión, se destruye toda jerarquía social. Eso es una cosa muy interesante del cuento. Las jerarquías de cualquier tipo se disuelven, quedan reducidas a la irrisión, son risibles, es risible hablar de un capitán cuando hay 12 hombres que se están alejando 15.000 kilómetros de distancia unos de otros, 30.000 kilómetros algunos, y ya ni se oyen. Es ridículo hablar de un capitán. En fin, en fin. Entonces, Applegate hiere a Hollis. Hollis, a su vez, hiere al Spare, que se jacta de haber vivido su vida, hace ostentación de su vida, del montón de mujeres que tuvo, de las veces en que se emborrachó, del dinero que gastó, que las apuestas que ganó, de lo intensamente que tuvo la vida. En particular, saca a relucir su currículum femenino. Eso es muy interesante, dice mucho de él. Saca a relucir sus atestados de seductor, una mujer en Plutón, una mujer en Venus, una mujer en Saturno, como si eso hubiera sido cierto, pero bueno, eso es una hipérbole de que en la vida sí fue un homme à femme, un hombre de mujeres, dirían los franceses. Claro, claro. Entonces, Applegate hiere a Hollis confesándole que no votó por él en esa importante elección. Hollis siempre había aspirado al poder, tal parece. Hollis se desquita con Lespear diciéndole, pues ahora estás aquí, Lespear. Todo ha terminado, ya no hay mujeres, ya no hay nada, no hay apuestas, no hay borracheras. Es como que nada hubiera nunca sucedido, ¿te das cuenta? Y el otro le dice, no. El otro insiste, cuando llega el final todo parece no haber ocurrido nunca. ¿Es mejor tu vida que la mía ahora? Antes sí, y ahora. Antes sí, lo comprendo, pero ahora, ¿es mejor tu vida que la mía? El presente es lo que cuenta. ¿Es mejor? ¿Lo es? Y Lespear le dice, sí, es mejor. ¿Por qué? Porque conservo mis pensamientos, porque recuerdo, gritó Lespear, muy lejos, indignado, apretando los recuerdos a su pecho con ambas manos. Qué hermosa metáfora. Y estaba en lo cierto, dice Ray Bradbury. Hollis lo comprendió mientras una sensación fría como el hielo fluía por todo su cuerpo. Existían diferencias entre los recuerdos y los sueños. A él solo le quedaban los sueños de las cosas que había deseado hacer, pero Lespear recordaba cosas hechas, consumadas. Este pensamiento empezó a desgarrar a Hollis con una precisión lenta, temblorosa. Claro, es todo el sentido de la vida el que se plantea aquí. Entonces, Applegate comienza por atacar a Hollis, por agredirlo, al compensarle que no votó por él. Hollis se toma revancha sobre el pobre del Spear y diciéndole, ahora no valen de nada tus muchas mujeres, tus apuestas ganadas, tus juegos de cartas, tus ruletas, tus borracheras, tu riqueza, tus 1000 placeres, tus sueños, tus vivencias. Lespear le contesta a Hollis y le dice, no, sí que valen, yo me voy con mis recuerdos, vos qué tenés que recordar, te estás yendo vacío como una nuez, como una cáscara huera, te estás yendo vacío de vivencias. Es terrible, ¿verdad? Lespear vivió y tiene los recuerdos. Hollis no vivió, por lo tanto tiene, si acaso, los recuerdos de los sueños, los recuerdos de lo nunca vivido, ¿verdad? Y en algún momento conjetura Ray Bradbury sobre la variedad de la muerte como de la vida. De estos hombres iban a morir todos una muerte diferente. Es evidente. Y Ray Bradbury especula sobre este hecho de tipo existencial y metafísico, que vale la pena preguntárselo. Si no hay dos vidas iguales entre los billones de seres humanos que hay en el planeta, si no hay dos vidas que fuesen iguales, ¿por qué colegir, por qué suponer que la muerte va a ser genérica, va a ser igual para todos? Tal vez la muerte es una cosa de la que no se puede hablar genéricamente. Tal vez la muerte va a ser, paradójicamente, atención al oxímoron, la muerte va a ser vivida
de manera diferente por cada uno. Como todas las vidas fueron diferentes, las muertes van a ser diferentes. El género humano tiene mucha propensión, el ser humano, a hablar de la muerte en términos genéricos y a filosofar y a teorizar y a tematizar sobre la muerte, la muerte, la muerte. Bueno, pero es que tal vez no existe la muerte. Lo que hay son las muertes individuales, cada una radicalmente diferente de cada ser humano. Uno morirá viendo visiones celestiales, otro morirá atormentado por visiones infernales, otro sentirá que la muerte es una especie de voluptuosidad, de deshacerse, tiene algo casi sensual, casi delicioso, la deliquescencia, transformarse como en un líquido, deshacerse, evaporarse. Para otros será la experiencia más aterradora del mundo y morirán pegando chillidos y aferrados a su almohada, mordiendo la almohada o mordiendo la mano que los intenta confortar. Para otros será una calma serena, tranquila transición hacia los brazos del Padre Eterno, lleno de amor que nos espera. Para otros será dolorosa, llena de dolor físico y por lo tanto experimentada como un alivio. Para otros no tendrá dolor físico, va a ser una experiencia analgésica, anestésica. Para otros será inconsciente, morirán en medio de un coma. Otros morirán perfectamente lúcidos y conservarán algo de lucidez incluso después de la muerte, es lo que alguna gente sostiene. Unos minutos después todavía por lo menos se sabe que el oído es el último sentido en apagarse después del enorme desenchufe que es el momento de la muerte, cuando ya cesa la actividad neurológica del cerebro. En todo caso, puede que haya muchas muertes, y esto Ray Bradbury lo señala muy certeramente. Si la vida es variopinta y múltiple, ¿por qué la muerte no habría de serlo igualmente? Claro, la gente se muere y después de muerta van para la tierra y eso es otra cosa, pero el proceso de morir tiene que ser infinitamente variopinto, infinitamente caleidoscópico y variado. De nuevo, no hablemos de la muerte genéricamente, hablemos de las muertes. Por eso escribí yo un libro de cuentos que se llama Las muertes que muero, porque siempre he tenido la convicción de que la muerte es una cosa muy personal, la más personal que vamos a vivir nunca, la más íntima, la más privada, y será diferente en cada caso, con la tristeza de que no vamos a poder dar testimonio de ella, ¿verdad? No vamos a poder contarle al mundo cómo fue nuestro tránsito hacia el más allá o hacia la nada, ¿verdad? No vamos a poder. Pero es muy interesante y de un gran valor psicológico y filosófico ese punto que se pregunta Ray Bradbury. Y sí, no todo el mundo muere de la misma manera. Hollis está muerto con el corazón, con la mort au cœur, con la muerte en el corazón porque no vivió su vida. Entonces, ¿qué va a morir? ¿Qué importa? Es una doble muerte. Además, está diciendo desmembrado por los asteroides. Cada uno le arranca un miembro. Eh, eh, Hollis, en cierto modo, como que siente la necesidad de no ser odiado. Siente la necesidad de no ser odiado, quiere ser querido, juguetea con la idea de ser querido y habla con Applegate al final y le agradece que votara por Applegate. Se retracta y le dice a Hollis, no, sí voté por ti en esas elecciones para el Rocket Symposium, sí voté por ti, le dice y lo concilia. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué me dice lo contrario? Por perverso, dice. Por perverso, porque mi cerebro es perverso. Bueno, es lo que digo, en esta situación extrema, en esta situación límite, ¿qué tiende a emerger de los personajes? No tiende a emerger ni la solidaridad, ni la nobleza, ni la ética del rescate y de la compañía, de la cohesión, la unidad, la mutua confortación, nada de eso. Nada de eso. Emergen las viejas facturas, las viejas vendetas, los viejos rencores o incluso una inexplicable, gratuita necesidad de ser perverso,
de hacer una perversidad antes de morir. Entonces Applegate le hace la perversidad. El tema de la perversidad es fundamental en este cuento. Cómo se desata en estos hombres que en cierto modo regresan al estado de natura, ¿verdad? Homini lupus, el hombre es el lobo del hombre, como decía Locke en Leviatán, ¿verdad? El hombre, el lobo del hombre, en lugar de confortarse mientras puedan, de cantar, de silbar, de cantar el himno nacional del país del que fueran, lo que fuese, de ponerle un poco de humor al asunto, un poco de humor, si acaso hay humor negro, pero no, se dedican a hacerse daño, se dedican a agredirse, invierten esos últimos minutos de sus vidas agrediéndose como si fuera la faceta depredador, la faceta maligna, la que tiene la última palabra en el proceso de la muerte. Cuando nos habla del náufrago del espacio, dice, ya debe estar hecho una perla, ya debe ir dentro de su ostra, que sería el uniforme, ¿verdad? El atuendo del cosmonauta. Cosmonauta muy importante por la noción de nauta, de náutico. Es que esto es una especie de naufragio, evidentemente. Y la retórica que usan es la retórica del naufragio. Pero es un naufragio en un mar infinitamente más insondable, más desconocido, más misterioso, más profundo, más abismal que el abismo Challenger de la fosa de las Marianas, con sus más de 11 kilómetros de profundidad, ¿verdad? Entonces, muy lindo, otro elemento poético del cuento. Sí, ya debe ir convertido en ya debe ir como una perla dentro de su caparazón, ya debe haber hecho ser una perla, sí. Claro, claro, esos hombres pueden ser vistos como perlas, pueden tomar todo su dolor, toda su soledad, todo su abandono, toda su desesperanza, toda todo lo que en ellos hay de irremediable, ¿verdad? Y elaborar con ello una perla, un último enorme sentimiento. Tal vez es curioso, a nadie se le ocurre orar, siendo Ray Bradbury creyente y cristiano, a nadie se le ocurre orar. Eh, Me sorprende porque hay 12 personajes. 12. Uno podría haber considerado esa opción, siquiera. No todos, no, mi intención no es panderetizar el cuento y que todos se pongan a alabar al Señor, créanme que no. Pero me sorprende que el elemento divino no sea invocado ni una sola vez. Que la ayuda de Dios no sea invocada una sola vez, porque en una situación así, de 12 personajes, esa especie de 12 antiapóstoles que no son los 12 apóstoles, son antiapóstoles, cultivadores de la perversidad, hiriéndose unos a otros todavía, perdidos, ¿verdad? Atención a ese paralelismo, es importante, los 12 apóstoles y los 12 náufragos del espacio. Y nadie invoca a Dios. Quiero hacer una plegaria por mi madre que me espera abajo. Por favor, escúchenme, les tomará 15 segundos. Nadie evoca la providencia, nadie invoca nada de eso. Se dirá, eran científicos. Eso es justamente encajonar a la gente. Asumir que el científico es siempre por necesidad agnóstico o ateo confeso, ¿verdad? Cosa muy, muy lejos de la realidad. Y van ahí dentro de sus atuendos, dentro de sus constrictivos uniformes. Y no puedo dejar de pensar en Shakespeare, en Hamlet. Hamlet en algún momento dice aquella frase inolvidable, dice, aún si estuviese encerrado dentro del corazón de una nuez, seguiría persistiendo en considerarme la cima de la creación. Eso decía Hamlet. Es una de esas cosas de Hamlet que uno no sabe si las dice loco o lúcido, si son un caso de desvarío de un loco o de hiperlucidez, que es lo que tiendo yo a pensar, por supuesto.
Repito, aún si estuviera metido dentro de la cáscara de una nuez, persistiría en considerarme el centro mismo de todo el universo, aún metidito, encerradito, contenido, autocontenido dentro de una nuez. Estos hombres van todos dentro de sus respectivas nueces. Eh, Maravilloso de nuevo el destino del que va a quedar en el mirmidón de asteroides, ¿verdad? En el cinturón de asteroides llamado mirmidón. Eso le garantiza siquiera pasar de nuevo por la Tierra cada 100 años. Es una cosa muy, muy interesante. Stone es el que va a quedar entre los asteroides. Hollis va hacia la Tierra a una velocidad de 15.000 kilómetros por hora. Les repito, un avión comercial vuela a 900 kilómetros por hora, va a 15.000 y cayendo directamente. Todo este cuento es una gran caída, atención, es una gran caída hacia nowhere, hacia ningún lugar. Sabemos el otro va hacia el sol. Sabemos que uno, es que no interesan los nombres. Sabemos que uno va hacia Júpiter, otro va hacia el Sol, otro va a quedar prendado en esa caravana, en ese carrusel maravilloso, en ese caleidoscopio que es el cinturón de asteroides Mirmidón. Otro va para la Tierra, el otro va para el Sol, como ya dije, y los otros quedarán por ahí y en algún momento chocarán contra algún cuerpo celeste y quedarán adheridos a él o volarán en 1000 pedazos, ¿verdad? Hollis, el más trágico, el más preeminente. Hollis es el protagonista de este cuento, un protagonista muy diluido, porque los 12 ahí están dialogando y los 12 son importantes. Pero si hubiera que hablar de un protagonista, no sería Applegate, no sería Stone, no sería no sería el capitán, no sería Stinson. El protagonista sería Hollis, la figura más trágica en todo esto por las razones que hemos dicho. Hollis va a convertirse en una estrella fugaz. Hollis es el que más experimenta, el que más dolor experimenta ante el fenómeno de la soledad radical. Radical lo estoy usando como adjetivo que viene de raíz. La soledad de la raíz, la soledad que nos viene desde la raíz del ser, desde el fondo del alma. No sentirse uno medio solitario y melancólico una tarde. No. Estamos hablando de una raíz ontológica aquí, de una soledad ontológica, metafísica. Sentirse solo como el primer hombre que jamás oyó la tierra, ¿verdad? Con sus pies, que jamás pisó la tierra. Es terrible. Este ejercicio que van a atravesar estos hombres es en gran medida un ejercicio de soledad, el ejercicio de soledad suprema, ¿verdad? Y como tal va a ser una presencia, un entrenamiento, un pequeño entrenamiento en el arte de morir, si es que pueden transformarlo en un arte, ars morendi, si hay un ars vivendi, si hay un ars amandi, un arte de amar y un arte de vivir, con seguridad hay un ars morendi. Lo que pasa es que el ser humano no lo cultiva, pero sí, claro que morir puede ser visto como un arte. El morir puede ser visto artísticamente, puede ser estetizado, y hasta creo que es una magnífica manera de morir, si somos capaces, atención, si somos capaces. No dudo que sea difícil. Y finalmente Hollis entra en la atmósfera y un niño que va de la mano de su mamá en un senderito ve y de pronto ve la estrella fugaz, ¿verdad? La estrella fugaz que no es otro que Hollis, ya incendiado en todo su amor no vivido, en toda su sensualidad no vivida, en todos sus sueños no consumados. Mira, mamá, mira, una estrella fugaz. El niño dice, al alzar la vista al cielo. La estrella blanca, resplandeciente, caía en el polvoriento cielo de Illinois, nos dice Ray Bradbury. Y la madre, por supuesto, le pide un deseo, hijo, dijo la madre del niño, pide un deseo, sin sospechar
que el que vaya arriba incendiado justamente en deseo, están diciendo que pide un deseo, el que va arriba va incendiado en esos 1000 deseos que nunca satisfizo, nunca vivió Hollis. Por eso repito, es el protagonista, es el personaje más cargado psicológicamente, mejor trabajado psicológicamente, el que tiene más espesura psicológica, más espesor, más hondura psicológica. Hay unos que son apenas nombres, hay otros que son pues, como maquetas, como el Capitán, pero Hollis nos queda la impresión de que comprendemos la especificidad de su sufrimiento. No es el mismo que el de los otros compañeros. Es su sufrimiento a lui, es su sufrimiento propio, tiene características diferentes. Es su sufrimiento retroactivo, es un sufrimiento por lo que no fue, por lo no vivido, y la muerte que viene ahora a sorprenderlo. Si Hollis lograra sobrevivir esto, que ya no lo sobrevivió porque viene encendido en forma de estrella fugaz, ya es simplemente un enorme bólido incandescente que va a estrellarse contra la Tierra o caer en algún océano. Si Hollis le fuera dado una segunda oportunidad de vida, posiblemente la viviría cometiendo todo tipo de errores, sí, por comisión, pecando por comisión, no por omisión. Y ese es también mi sentir profundo. Es mil veces peor el pecado por omisión que por comisión. A mí por lo menos me ha atormentado mucho más las cosas que no hice en la vida que las cosas que hice, aun cuando haya errado en algunas de ellas, evidentemente. Pero no me arrepiento casi de nada de lo que he hecho. Me arrepiento de montones de cosas que no hice. Y esas sí vuelven en mis noches solitarias a atormentarme y se presentan bajo formas de fantasmas. Algunas aún podría hacerlas. No estoy diciendo que esté como Hollis, ya rumbo a incendiarme en el firmamento. No estoy diciendo que me vaya a morir mañana. No hablemos en esos términos. Tengo 57 años. Pero sí, ciertamente, amigos, si una lección se desprende del protagonista Hollis en esta epopeya, porque esto es una epopeya, esto es literatura épica, si algo se desprende es justamente eh, la importancia de que la vida no sea potencia, como dice Aristóteles, no se quede en potencia, en lo potencial. A ver, recuerden, la semillita frágil, es muy frágil la semilla de la secuoya, muy frágil. Hay que cultivarla y enterrarla y ponerle agua y esto es muy frágil. Bueno, de esa semillita va a surgir un árbol descomunal con un tronco inabarcable y de una altura vertiginosa. Bueno, nosotros tenemos que propender a ser una secuoya, ¿verdad? Los hay que se quedan a nivel de un guayacán, no está mal, ya eso está bien, es un árbol muy bello. Los hay que se quedan al nivel de un cafeto, ya eso está menos bueno. Los hay que se quedan al nivel de una macetilla en un corredor de una casa, eso es lamentable. Los hay que se quedan, de hecho, en forma de bonsái, de arbolitos pigmeizados, enanizados artificiosamente por la mano cruel del ser humano. Pobres arbolitos, cuánto habrán de sufrir viendo su Lebensraum, el término de Nietzsche, el espacio para la vida, Lebensraum, viendo su Lebensraum tan disminuido, tan constreñido. La vida siempre tiende a expandirse, a ensancharse, a ocupar más espacio. Si un árbol puede extender sus ramas 10 metros, en lugar de solo 5, tengan la seguridad de que va a intentar los 10 metros, porque esa es la tendencia de la vida. Ese es el Lebensraum, el espacio vital que tiende a expandirse. Este, sí, es a lo que deberíamos propender, a expandirnos, a hacer expandir nuestras vidas lo más posible y conquistar la mayor parte del Lebensraum que podamos. Bueno, amigos, este es el sensacional cuento de Ray Bradbury, Calidoscopio, que él lo escribe calidoscopio, la traducción al español es calidoscopio, y con C,
calidoscopio, así está la traducción en este caso. Yo siempre he escrito caleidoscopio. La palabra, por supuesto, es de origen griego y me parece que es más correcto caleidoscopio. Puede ser con C, puede ser con K. Tal vez la K no tiene mucha razón de ser. No es una palabra para nosotros, no es una palabra realmente, no es una letra realmente del castellano. Tenemos la C que funciona perfectamente. Es una letra un poquito innecesaria si cabe, pero sí, me siento mal hablando de calidoscopio, porque para mí es caleidoscopio. Siempre crecí con esa ortografía. No sé si sea ya incorrecta al día de hoy. No sé si la DRAE la refrendó ya, la aprobó. Si es una palabra con visa de residente perfectamente legítima en el mundo de la logosfera, en el mundo de las palabras. Pero yo a este cuento le hubiera puesto caleidoscopio, no calidoscopio. Me suena hasta feillo, calidoscopio. Amigos, este es el gran cuento que les anuncié de Ray Bradbury. No se podría imaginar algo más lejano de Rabindranath Tagore. Y es que eso es lo que quiero. Eso es justamente lo que quiero. Tenerlos en la medida de lo posible con un repertorio, con un menú, por así decirlo, ¿verdad? Suficientemente variado, que a un cuento lleno de unción, de beatitud, de religiosidad, de serenidad, una canción de cuna, una bendición, como fue el cuento de Juan Ramón Jiménez, de la madre que le habla a su niño, el niño ángel. Y ahora pasamos a este cuento que es brutal, es explosivo, es violento, es vertiginoso. Es impresionante cómo logra Ray Bradbury en tan poco espacio desarrollar un personaje con psicología como Hollis, eh, porque acción hay por montones, pero ese es justamente el peligro, y Alfred Hitchcock hablaba mucho de eso. El gran cineasta Alfred Hitchcock decía, cuanto más acción hay en una película, menos espacio y tiempo hay de desarrollar la psique de los actores, de los protagonistas. Menos espacio hay para explorar su mundo interno, porque todo se va en una acción frenética. Eso es lo que pasa con todos los thrillers de Hollywood al día de hoy. Cuanto menos acción haya, acción en términos vertiginosos de efectos especiales, de persecuciones, explosiones, todo lo que sabemos, cuanto menos acción hay, más tengo yo tiempo de meterme a explorar y desarrollar y plasmar cinematográficamente el mundo interno de mis personajes, decía. Por eso a mí me importa mucho tener un equilibrio muy balanceado entre acción e introspección. Está hablando Alfred Hitchcock, no Jacques Sagot. Alfred Hitchcock. Un buen balance entre acción e introspección, porque tampoco me interesa mandar a vivir aventuras vertiginosas un montón de personajes de los cuales nada sabe nadie sabe de ellos. Entonces, como no sabemos nada de ellos, en última instancia no nos interesa si mueren, viven, sobreviven, ganan o pierden. No nos interesa porque no los conocemos, son extraños. El cineasta tiene que lograr que nosotros conozcamos a esos personajes, que nos interesemos por sus vidas internas, por sus móviles, por sus fantasmas, sus fantasías, sus terrores, sus ilusiones, sus ambiciones. Es muy importante. Moby Dick, pues el hecho esencial es la psicología del capitán Ahab, saber lo que había en él de rencor, de venganza. ¿Qué es lo que en el fondo busca el capitán Ahab persiguiendo a aquella ballena blanca que le había costado una pierna? ¿Qué es lo que en el fondo odia? Esa ballena blanca no será una especie de prolongación de él, de proyección de él, una extrapolación de lo que él odia en sí mismo. De hecho, muere junto con la ballena blanca, mueren juntos. Eh, por eso es una gran novela, Herman Melville, Moby Dick, y por eso la película de John Huston pues, no llega al nivel de la novela, por supuesto, pero es una buena película.
y una en la cual, como ya les dije, Ray Bradbury escribió el guión. Pero bueno, no es momento de irnos por esos andurreales. Amigos, todo mi afecto, un abrazo lleno de cariño. Fue verdaderamente un disfrute inmenso haber compartido con ustedes este cuento, y los espero para nuestro próximo encuentro literario. Y toda, como siempre, toda mi gratitud para ustedes.